Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento del día en el que nos escuches. Bienvenidos a este podcast, bienvenidos a Soy Cristiano en este nuevo episodio, un episodio en el cual terminamos de reseñar este primer libro, que es el de Mero Cristianismo de C.S. Lewis, que la verdad es que es un librazo muy edificador, muy recomendado, del que ya hemos visto las tres primeras partes. Lo tenéis en los vídeos del canal si lo estáis viendo en YouTube o igualmente en Spotify. Y bueno, antes de empezar con este resumen, quería preguntar a la audiencia si queréis dejar en la tabla de comentarios si estáis en YouTube o por correo electrónico, por cualquier otro medio, si estás escuchando por Spotify, si no, si prefieres ese medio, qué libro queréis que sea el siguiente en reseñar. A mí se me ocurren varios. Bueno, también podemos reseñar libros concretos de la Biblia, pero también se me ocurren autores como Philip Yancey, como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, John Piper. Hay muchos, hay una variedad grandísima de libros. Y bueno, yo espero sugerencias. He abierto ahí un poco el melón, pero sí que me gustaría la participación de la audiencia para saber qué libros son los que os gusta y a cuál le tiramos, porque la verdad es que son todos muy interesantes, muy enriquecedores y muy edificadores. Y ahora sí que ya, sin más dilación, vamos con el resumen del libro cuarto de Mero Cristianismo. Recordemos que es un libro escrito por C.S. Lewis, que consta de 4 libros. Es un libro dividido en 4 libros y ya hemos visto los 3 primeros. Vamos con el cuarto, el primer episodio del cuarto libro. En este episodio el autor nos habla de lo importante que es la teología para el cristiano y el significado real que le debemos dar, ya que tiene que ser como un mapa. Nosotros cuando vemos un mar en un mapa, no es lo mismo obviamente que cuando vamos a un mar presencialmente, cuando vamos a la costa, vamos a la playa, nos damos un baño. No es lo mismo eso que ver el papel de un mapa. Y esto hace una similitud con que, al igual que nuestra experiencia personal con Dios, no es lo mismo que la teología. Pero la teología, al igual que el mapa, nos va a guiar a conocer a Dios y poder tener un encuentro presencial con Él. Al igual que conociendo bien el mapa conoceremos mejor la zona para navegar o para ir a una playa o un mar, conociendo bien la teología nos va a ser más fácil entablar esa relación con Dios. Luego también habla de la naturaleza de Jesús, que es engendrado por Dios. Se diferencia engendrar de crear, porque el engendrado es de la misma naturaleza. Por eso nosotros somos creados por Dios, pero no somos de su naturaleza, como el escultor que hace una escultura, pero la escultura no es de la misma naturaleza que el escultor, no es un hombre, es mármol. Sin embargo, con la experiencia de volver a nacer, es como si, siendo estatuas, fuéramos a cobrar vida, una vida espiritual. Esto viene dado por la gracia de Dios. Luego pasamos al segundo episodio de este cuarto libro. En este episodio el autor muestra una analogía para entender la Trinidad a través de lo que se puede dibujar en un espacio. En un espacio se puede dibujar una línea, que sería la primera dimensión. También se puede dibujar un cuadrado, que sería la segunda dimensión. Y ya fuera o también dentro se puede dibujar un cubo, pero son distintas dimensiones. En esta analogía, los humanos serían de naturaleza más simple, seríamos una línea y estaríamos tratando de entender el cubo, que sería la parte más compleja, esa tercera dimensión. Por eso es tan difícil de entender. Con analogías parece como que la comprensión es más sencilla, pero es muy vago en comparación de cómo es esto en realidad. También nos habla de lo importante que es la integridad de la persona para poder conocer a Dios, porque si no somos de una manera o no nos esforzamos, tendremos una visión emborronada de Dios, como la luz del sol pasando por un cristal polvoriento. Hay que limpiar el cristal y podremos ver con más claridad. También la última parte de este segundo episodio, que me ha parecido muy bonita, es que al orar, aunque aparentemente estemos orando nosotros, actúa la Trinidad en conjunto, porque el Padre es el receptor de esa oración, pero el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos empuja a orar a Dios y cómo orar.
Por otro lado, Jesús es el camino que nos conduce hacia Dios y es el que nos ha enseñado cómo orar, por ejemplo, a través del Padre Nuestro en el Sermón del Monte. Entonces, aunque parezca que sea algo que viene de nuestra propia iniciativa, tiene la iniciativa de Dios, a través de Dios y para Dios. Ahí actúa la Trinidad en conjunto. En el tercer episodio, tercer capítulo de este cuarto libro, nos habla de una creencia particular del autor en la que piensa que para Dios no hay un pasado, ni un presente, ni un futuro, sino que si imaginamos una línea del tiempo, Él está fuera de ella. Por eso todo lo sabe y sabe lo que hay antes, hay después y hay durante. Él es todo, por eso puede escuchar a todos los que oran a la vez. Él es eterno. Dice que esto no es una creencia que tenga un fundamento bíblico, o sea, no hay algo que directamente lo diga igual en la Biblia, pero es algo que muchos cristianos lo han sostenido a lo largo de la historia y es algo que parece que le podría dar bastante sentido a esta pregunta de cómo es que Dios puede escuchar a todas las personas al mismo tiempo de esa forma. Es una creencia que tiene particular C.S. Lewis y que podría dar sentido a esa incógnita. En el cuarto capítulo nos habla de la comunión del Padre y del Hijo, de cómo el hecho de que el Hijo sea engendrado del Padre no quiere decir que fuera después, a través de varios ejemplos, cómo imaginarnos que hay un libro encima de otro, que para producirse este ejemplo tiene que ponerse primero un libro y luego otro, pero al imaginarlos cómo estaban colocados ya están así. Entonces, aunque para nuestra mente tenga que haber uno primero y otro después, los dos son eternos porque los dos son Dios. Da el significado de que Dios es amor, C.S. Lewis, mediante la comunión al Padre y el Hijo. Es amor porque entre ellos ya había amor antes de crear cualquier cosa. También indica que el Espíritu Santo está detrás de nosotros para hacernos formar de esa comunión que necesitamos, de esa Trinidad, para tener vida eterna. Hace ahí una diferencia entre la vida llamada bios, que sería la vida terrenal, la vida física, la vida de este mundo, contra versus la vida zoe, que sería la vida espiritual, la vida que iría después de esta vida. En el quinto episodio nos habla de cómo la intención de Dios es cambiarnos de naturaleza y lo rechazamos porque nos sentimos en peligro y estamos muy apegados a lo que somos. Decir sí a Dios significa renunciar a todo lo demás y que para eso el mismo Dios tuvo que hacerse humano y mostrar el ejemplo a los demás. Es como si un vaso de agua le echas otra sustancia, afecta al resto del vaso. Así funciona la salvación, lo que Jesús al morir en la cruz. Esto pasa con la salvación de Dios, pero en nuestro caso debemos querer ir hacia esa salvación, saber que por nuestros propios medios no nos podemos salvar, pero si confiamos en Jesús podremos pasar de lo creado a lo engendrado, porque Él venció a la muerte y al pecado. Al principio ponía un ejemplo como de soldadito de plomo, que este cambio de naturaleza es como si un soldadito de plomo lo quieres cambiar de plomo a carne. Y el soldadito pues se asusta porque al convertirse en carne piensa que el plomo se está rompiendo, pero en realidad lo que está haciendo es cambiar a una naturaleza mejor. Y eso es lo que nos pasa a los hombres. En el sexto episodio nos habla de que Dios no nos podía crear como hijos suyos desde cero porque significaría crear robots y no nos permitiría ser sus hijos a pesar del libre albedrío. Y que el ejemplo de que somos un todo no quiere decir, no nos tiene que convertir en individualistas ni totalitarios, porque somos un órgano de un mismo cuerpo que sería la Iglesia. El cristiano en sí es el órgano, pero pertenece a un cuerpo, por eso no hay que caer ni en un extremo ni en el otro. En el punto 4.7 nos habla de cómo para ser cristiano primero es como si debiéramos fingir serlo. Al igual que cuando adquirimos un hábito nuevo, debemos de repetirlo una y otra vez, aunque no nos identifiquemos tanto y aunque al principio no nos salga automático. Y con la repetición nos adaptamos a él, comportándonos como si ya fuéramos hijos de Dios, y con el paso del tiempo el fingimiento tiene menos de fingimiento y más de realidad. Jesús nos ayuda a hacerlo realidad y ayuda de muchas formas, incluso fuera de la religión. Nos podemos encontrar a Dios de muchas formas distintas. También destaca que cuando somos conscientes de estas cosas, somos conscientes de lo que realmente somos, mediante el impulso
de una reacción de ira, por ejemplo, y que hacemos poco por nosotros mismos, solo por lo que Dios hace, es por lo que hacemos. Como cuando una madre habla a un bebé, como si lo entendiera, desde que es bebé, aunque no tenga ni idea, pero así es como el bebé poco a poco va diciendo palabras con dificultad hasta que finalmente aprende a hablar. Es exactamente igual. Tenemos que imitar a Dios para que se nos pegue esa naturaleza, esa forma de ser. En el 8º episodio, ante la pregunta de si ser cristiano es fácil o difícil, nos cuenta que es más fácil o más difícil de lo que parece. Y es que no es un conjunto de leyes que hay que cumplir para ser buenos mientras tenemos otros deseos ocultos, tal vez más egoístas, sino que conlleva entregarnos completamente a Dios. Es posible cargar la cruz y seguirlo a la vez de saber que su yugo es suave y su carga ligera. Debemos trasladar esa conversión a todas las áreas de nuestra vida, todas las decisiones pasadas bajo la voluntad de Dios, y ese es todo el objetivo del cristianismo, atraer las almas a Cristo. En el capítulo 9 de este libro 4, C.S. Lewis hace un par de símiles acerca de lo que significa que Dios nos haga perfectos, como un dentista que te cura por completo, más allá de tus molestias, aunque duela, o un reformador de la casa que repara la casa entera, aunque nosotros queramos arreglar solamente una parte de la casa. Él cuenta un ejemplo de que cuando era pequeño no quería decirle a su madre que le dolían los dientes, porque aunque al principio le fuera a dar un breve alivio, que sería la medicina, al día siguiente lo iba a llevar al dentista y el dentista pues le iba a hacer más daño, y además ya que estaba, aparte de ese diente que le dolía, le iba a trastear todos los demás dientes para hacer una reparación completa. Y esto es lo que nos pasa, que tal vez nos acercamos a Dios por querer solucionar un pecado o un problema en concreto, pero el hecho de que Dios nos transforme pone la vida patas arriba. Y ahí está el misterio. Aunque nosotros queramos aliviar un malestar concreto, un pecado que nos incomode, Dios nos quiere sanar por completo. Y esto nos puede costar a veces sufrimiento, un sufrimiento que es necesario para sanar, porque la intención es que seamos curados no solo de un pecado, de una falta, sino cambiar a la persona por completo. En el punto 10, a la pregunta de por qué los cristianos no son mejores que los demás, la verdad es que es un capítulo bastante largo, lo he tenido que comprimir un poco. Por un lado, nos dice el autor que es lógico que los cristianos deban mejorar su vida de como antes eran, de ser cristianos. Deben de ser ejemplo para el resto del mundo. Eso es lógico, pero no es tan lógico la afirmación de que todos los cristianos deban de ser mejor que todas las personas que no son cristianos. Primero, porque no podemos generalizar entre una parte de la población 100% cristiana o 100% no cristiana. Hay muchos cristianos que están dejándolo de ser y se siguen llamando cristianos, y muchas personas que no son cristianas, que son de otras religiones o que no creen en nada, que de una forma o de otra se están acercando mucho al cristianismo sin ni siquiera ser conscientes de ello, pero el ejemplo de vida que están llevando los pone muy cerca de la voluntad de Dios. Luego, si vamos a un caso particular, aquí nos pone el ejemplo del señor Bates y la señora Bates y el señor Frinkin. Llega a la conclusión de que tanto los bondadosos como los que no lo son necesitan de la salvación de Dios, y que es bueno aprovechar la bondad, denunciar la maldad, pero debemos saber que esa bondad es un regalo de Dios. Y bueno, aquí el autor opina que una persona buena debe tener también ese agradecimiento con Dios por esa bondad, ya que de otra forma pues estaría siendo rebelde a ese don que Dios le ha dado, y que es el motivo por el que hay gente que comete errores y se vuelve más a Dios rápidamente, porque ven en Él la única salvación para el problema que están cometiendo, para sus faltas. Él es el que le perdona y el que le da una nueva oportunidad. Entonces cambia bien. En el capítulo 4.11, o sea, el episodio 11 del libro 4, ya el final para terminar, nos habla de una nueva evolución del ser humano, que es la santidad, pasar de ser criaturas de Dios a hijos de Dios, en el cual no estaríamos hablando de un mejoramiento del hombre, sino de una transformación total.
cuanto más centrados estemos en Dios y menos en nosotros mismos, más alcanzamos esta nueva personalidad y menos estamos influidos de estímulos externos. Destacar esa diferencia entre el tipo de vida BIOS y el tipo de vida Zoes. Y bueno, hasta aquí llega este capítulo y este libro. Lo dicho, muy edificante, recomendado. Lo dejo aquí, no sé si lo pondré en la descripción o en la cajita de comentarios, pero voy a dejar el enlace de Amazon para quien lo quiera comprar, porque la verdad es que es un libro muy bueno, y que hemos visto cómo desde el libro 1 hasta el último ha ido empezando con su apologética, con su defensa de la existencia de Dios desde lo más básico, cuando empezaba con esas leyes morales y ese universo como prueba de la creación, hasta lo más complicado de explicar, que yo creo que sería la Trinidad. Ahí hice unas cuantas filigranas para poner el ejemplo de las líneas, el cuadrado y el cubo. Y la verdad es que me parece un tipo bastante ingenioso, porque hay veces que tenemos una idea y aunque la sepamos, pero hay que saber, para enseñárselas a otro, hay que saber cómo explicarlas y cómo transmitirlas. Y aquí pone algunos ejemplos que la verdad es que llega muy bien al lector y que ayuda mucho a entender la idea que quiere transmitir el autor y la fe que defiende. Así que nada, hasta aquí llega el episodio de hoy. Yo me despido, espero que hayan disfrutado el episodio, tanto al menos como yo al realizarlo. Tengan buen día, pórtense bien y que Dios les bendiga. Si te ha gustado este espacio, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Y si estás en YouTube y puedes dar a la campanita, mejor que mejor. En la descripción te adjunto mis redes sociales y mi cuenta de Linktree. En ella podrás acceder a todos mis proyectos. Buen día, gente. Hasta la próxima.